La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje. ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda les da la bienvenida. Entonces, vamos primeramente a primera carta a Timoteo, capítulo 4. Vaya conmigo a la primera carta a Timoteo, capítulo 4. Dice entonces, primera carta a Timoteo. Perdón, el versículo número 3. Empieza diciendo el versículo número 3, el versículo número 14. Si su Biblia tiene títulos, dirá más o menos el misterio de la piedad. El misterio, ¿qué es un misterio? Algo escondido, algo que no ha sido revelado a las personas. ¿Qué es la piedad? ¿Usted sabe qué es la piedad? ¿Usted conoce qué significa la piedad? El misterio de la piedad. Leamos esto, por favor. Dice así la palabra. Esto te escribo, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice que la piedad es un misterio. Dice así. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Sigue diciendo el capítulo 4. No le ponga mucho cuidado al capítulo y al versículo. Lea lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Medita en esto, mi hermano, mi hermana. La Biblia está diciendo que hay un misterio grande en esto de la piedad, porque Jesucristo fue manifestado en carne aquí en la tierra. Y eso se ha dado para confusiones. La nueva era dice una cosa, una rama de la nueva era que son los gnósticos, dicen cosas, hablan de hologramas, de un personaje híbrido llamado Jesús. ¿Por qué es un misterio? Es un misterio. La piedad es un misterio. La piedad sencillamente es algo que la gente no entiende, porque si usted medita, piense en esto. Si usted medita, se dará cuenta que a nosotros no nos han enseñado realmente qué significa la piedad. ¿Qué es la piedad para nosotros? Y dice que vendrán mentirosos, que guiados por demonios de mentira, por espíritus engañadores, prohibirán casarse. Mire lo que dice el versículo número 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Mire los puntos de aquel que no conoce la piedad. Dice, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias nosotros participáramos, los que hemos conocido la verdad. Está diciendo el Señor que una de las señales de aquellos que no conocen la piedad es sencillamente el hecho de que van a prohibir casarse, van a decir que no está bien que un ministro de Dios contraiga matrimonio, que tenga una mujer y unos hijos. No, eso es lo que quiere Satanás. Satanás quiere que no haya prole, que no haya familia, que no hayan descendientes en los hombres. Entonces, ¿le quiere servir a Dios? Eso tiene un precio. Usted no se puede casar. Usted tiene que aguantarse el deseo natural que Dios le dio. No puede tener hijos, no puede tener una familia.
Dios es tan malo que lo castra a usted para poder. Esa es la mentira, ese es el engaño de la impiedad. Impiedad, no pío, no piedad. Y entonces sigue diciendo que nosotros todo lo que es alimento lo podemos consumir sin necesidad de ponerle tanto cuento como los que dicen que el cerdo no se puede comer y que no es así. Así que sigue diciendo el versículo 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Dice entonces el versículo número 6, si eso enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Me gusta ese versículo 7. Desecha las fábulas profanas. Qué bueno. Mañana vamos a mirar todas estas palabras, el significado de estas palabras para que nos demos cuenta lo que está diciendo Pablo cuando dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Yo quiero centrarme en esto que es como la introducción del estudio que tenemos martes, miércoles y jueves. Quiero centrarme en la piedad. Ejercítate para, no en la piedad, no, para la piedad, no en la piedad. Dice el versículo 7 al final, ejercítate para la piedad. El 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Vamos entonces a analizar qué es algo tan bonito, tan bueno como la piedad. Hemos escuchado que este es un hombre piadoso. La Biblia habla de las mujeres piadosas, habla de los hombres piadosos. ¿Qué es la piedad? ¿Qué significa la piedad? ¿Alguna vez te habías puesto a analizar o te habías puesto a investigar qué significará la piedad? ¿De qué habla la Biblia cuando habla de ejercítate para la piedad? A nosotros nunca nos enseñaron. Bueno, vamos entonces a la palabra en griego. ¿Qué significará la palabra piedad en griego? ¿Significa una sola cosa? Hay otro significado, sí, hay otro significado. Pero el principal, dice así, esquema del evangelio, solo eso. La piedad es el esquema del evangelio. ¿Y qué es el esquema del evangelio? ¿Qué es? ¿Qué es el esquema del evangelio? Dice la Biblia, esquema, exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto o materia. Por favor, no se me distraiga. La Biblia dice, en la palabra en griego, dice que piedad en el 2150 significa esquema del evangelio. ¿Y qué es el esquema? El esquema es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto o materia. La piedad, escúcheme, es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del evangelio. ¿Y usted qué pensó que era la piedad? Otra vez, la piedad es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del evangelio. La exposición ordenada, que usted pueda entenderla, que usted y yo podamos comprenderla. Claro, claro que sí. Esa es la situación. Entonces dijimos que la piedad es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales de un asunto o materia. Y entonces, la piedad es la exposición ordenada de los puntos o cuestiones esenciales del evangelio. ¿Cuáles son los puntos esenciales? Ordenadamente, ¿cuáles son los puntos esenciales del evangelio? En eso es que yo quiero entrar ahora. Que usted pueda entenderlo hoy. Que usted pueda darse cuenta, entonces la piedad no es aquello que nos dijeron o que nosotros entendimos. Escucha, la piedad no es aquello que nosotros veíamos en los obreros de las iglesias cuando cerraban los ojos. ¡Oh, qué piedad! Y ponían sus manos así. ¡Aleluya! Y levantaban su mano. ¡Qué hombre piadoso! ¡Uf! ¡Qué comunión! Ese es un hombre piadoso.
aquellos que no permitían que nadie les dijera nada, aquellos que nadie permitían que se le acercaran para decirle, oiga, buenas, usted me puede hacer un favor. ¿No me ve que estoy orando? ¿No me ve que estoy metido en la presencia de Dios? Él es muy piadoso. Y entonces hasta era difícil darle la mano a alguien, porque era tan piadoso que el que le diera la mano lo contaminaba, que el que le diera la mano lo sacaba de esa unción tan poderosa en que decía vivir. Esa era la piedad. La piedad era pasar y no saludar. La piedad era aparentar que a toda hora estaba como levitando. Esa sería la piedad, como en un éxtasis, que se encontraban los hermanitos por la calle y aquel hombre que se las daba de piadoso ni siquiera levantaba la cabeza, ni siquiera saludaba, sino porque iba en la presencia del Señor, en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Esa no es la piedad. Escúcheme, esa no es la piedad. Entonces, ¿qué es la piedad? La exposición ordenada de los puntos esenciales del Evangelio. ¿Y cuáles son los puntos esenciales del Evangelio? Eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que vamos a ver en estos 3 días. Ya llevamos un tiempo de ese primer día y yo quiero empezar a mostrarle por la palabra lo que realmente es ser piadoso. Empecemos. Empecemos porque tenemos que aprovechar bien el tiempo. Entonces dice Lucas capítulo 24, versículo 47, 24, 47. Lucas capítulo 24, versículo 47. Vamos a leer qué dice Lucas 24, 47. Bueno, el 46. Lucas 24, 46 dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Otra vez, 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Aquí empezamos entonces a exponer ordenadamente los puntos del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo mismo. El Evangelio no tiene otra explicación. El Evangelio no es ni ayunar más que los demás. El Evangelio no es decir que se ora más que los demás. El Evangelio no es decir que se la pasa en una levitación, en un trance total. Ese no es el Evangelio. Debo decir algo. El Evangelio no son ni siquiera los dones y el poder que Dios da. Ese no es el Evangelio. Hace parte del Evangelio, pero ese no es el Evangelio. El primer punto del Evangelio es el arrepentimiento para perdón de los pecados. Tenga en cuenta eso. Ese es el primer punto. Y estamos empezando a exponer detalladamente los puntos del Evangelio. Eso es piedad. Entonces dice el Señor Jesús que era necesario que se predicase el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? La concordancia Strong dice, entre otras cosas, me gusta sacar como la palabra clave, cambio de mente, cambio de pensamiento. También dice virar completamente, cambiar de rumbo. Póngale cuidado. Si el arrepentimiento es cambiar de pensamiento, cambiar de rumbo, ir en otra dirección, yo le pregunto algo. ¿Usted cree que todos los que se llaman cristianos, todos los que nos hacemos llamar cristianos porque saludamos, Dios le bendiga, bendiciones hermano, bendiciones? ¿Usted cree que todos los que nos hacemos llamar cristianos hemos cambiado de rumbo? ¿Hemos cambiado de mentalidad en todo? Claro, porque es que Dios al que toma y le da una nueva naturaleza, claro, el Señor Jesucristo mismo le da la capacidad de aborrecer los pecados más grandes.
Claro, los pecados grandes, el adulterio, el pecado sexual, el tomar, el enajenarse con licor, el consumir drogas, el robo. Ese mentiroso compulsivo deja de ser mentiroso, deja de ser engañador. Eso es parte del arrepentimiento, pero escúcheme, es solamente parte del arrepentimiento y el primer punto del evangelio es el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Solamente el que se arrepiente, el que cambia de rumbo, el que toma otra dirección, el que cambia de pensamientos, de mente, ese será perdonado. Pero yo quiero que usted se detenga aquí, por favor, y se dé cuenta que la Biblia no está diciendo el que cambia de rumbo en lo sexual, o el que cambia de rumbo en lo económico, o el que cambia de rumbo en el trato con su familia. No, es en todo, el que cambia de pensamiento, el que cambia de rumbo, el que toma otra dirección distinta a la que traía, a su mal camino. Otro significado bien importante, pero escúcheme, me quedo con el cambio de pensamiento. Otro significado bien importante es no dar en el blanco, sencillamente errar el propósito. Y yo quiero que juntos meditemos en esto. Si nosotros sabemos que hay que cambiar de mentalidad, cambiar de rumbo, de dirección, en todos los ámbitos, en todos los asuntos de nuestra vida, ¿por qué nosotros no empezamos a revisarnos área por área? Por favor, escúchelo. No es solamente en haber dejado de tomar licor, en ya no tener la amante o el amante que se tenía, en ya no robarle al marido, en ya no robarle en la empresa. No es solamente eso. Hay una cantidad de cosas que se hacen contrarias a la palabra y que tendríamos que cambiar de dirección. Hay una cantidad de cosas que se hacen contrarias a la voluntad de Dios y que tendríamos que estar dispuestos a cambiar de pensamiento. Pero si nos detenemos un poquitico, si meditamos un poco, hay muchas cosas que nosotros, aunque no estamos seguros de que al Señor le agrade, aunque estamos sospechando de que no es algo bueno, continuamos haciendo lo mismo. ¿Sí? Claro, es que nos tenemos que arrepentir, póngale cuidado, nos tenemos que arrepentir de la forma en que saludamos, porque a veces saludamos a los que nos provoca, ¿sí? A los que nosotros escogemos y decimos, a veces sí lo saludo, pero a aquel no me cae bien, entonces no lo saludo. Escúcheme en algo tan sencillo, por favor, porque es que el Señor nos está perfeccionando. Y entonces, escuche esto. Hay personas que creen que tienen el derecho, que tienen la autorización de parte de Dios para seleccionar sus amistades, para seleccionar a quién saluda. Bueno, usted sí puede seleccionar sus amistades. Estoy hablando del saludo. Sencillamente a ese vecino que no le caen bien los evangélicos, yo no lo voy a saludar. No lo quiero saludar. Sencillamente no me cae bien. Sencillamente no quiero saludarlo. No quiero darle la cara. Él me ha dejado con el saludo en la boca y yo no soy tan bobo. Yo no vuelvo a botarle corriente a él. No lo vuelvo a saludar. Sencillo. Y entonces, buenos días a este, pero a este no. Tenemos que cambiar de mentalidad, ¿sabe por qué? Porque Mateo, capítulo 5, léalo conmigo. Mateo capítulo 5 dice así, póngale cuidado. El versículo número 46. Mateo 5:46 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, oiga, esto era una práctica de todos nosotros, hermano. Saludar solamente a los de la iglesia. Hermanito, Dios lo bendiga, ahí viene el impío, me hago el que no lo vi. Le estoy dando un ejemplo de que nosotros tenemos que arrepentirnos constantemente. Otra vez, tenemos que arrepentirnos constantemente, tenemos que cambiar de dirección. Vamos por caminos errados, caminos pequeños, caminos que a nosotros nos parecen que son caminos de bien, pero que son buenos caminos, pero son caminos de muerte, porque tenemos una cantidad de cosas de las cuales no nos hemos arrepentido.
Le estoy dando una que es muy sencilla, pero que es igual de valiosa que todo lo demás. Porque si saludáis, perdón, 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Claro, los gentiles, los no creyentes, ellos pasan y ni te determinan. Y ven un amigo, hola fulano, ¿cómo estás? Y lo abrazan. Y a él no le importa a los demás. El Señor dice, usted no puede ser así. Cambie de pensamiento, cambie de mentalidad. Porque si usted selecciona a unas personas para saludar y deja a otras sin saludar, usted es una persona selectiva. La persona selectiva es rechazadora. Rechaza a unos y prefiere a otros. De eso nos tenemos que arrepentir. De practicar el rechazo nos tenemos que arrepentir. Tenemos que cambiar de pensamiento. Escuche, el arrepentimiento no es solamente para los pecados que a uno le parecen pecados y grandes, no. El arrepentimiento es para todo aquello que no va conforme a la palabra. El arrepentimiento, el cambio de pensamiento es con todo aquello que le lleva a la contraria a la Biblia. Y por eso el Señor lo llama al capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, lo llama los mandamientos muy pequeños, los mandamientos de justicia. Y en esos mandamientos de justicia tenemos que arrepentirnos de una cantidad de cosas tan impresionantes. Tenemos que arrepentirnos de tantas cosas que a nosotros nos parecen pequeñas, pero que no son pequeñas. No son pequeñas. Y le voy a mostrar otra. ¿Cuántos de nosotros somos selectivos a la hora de dar? A ver, otra vez. ¿Cuántos de nosotros somos selectivos a la hora de dar? Llegamos a un semáforo. Se arrima una persona, no, pero se arrima la señora. Se arrima la señora con un muchachito aquí que le alquilaron ahora media hora para que haga plata. Buenas, ¿me puede ayudar? Ah, a ella sí, porque es que como somos tan compasivos, como somos tan piadosos, entonces a esa señora sí, porque tiene un hijo y no sabe que ella es más mentirosa que el otro, porque el otro al menos vino con una escobilla para lavarle el parabrisa y dijo sinceramente, ¿quiere que le lave esto para que me dé, para que me ayude? No, ese no, esta sí, qué pecado. Y resulta que la Biblia dice que tanto al de la escobilla como al del niño alquilado hay que darles, porque esa es la piedad. Mire lo que dice el versículo número 42. Mira lo que dice el versículo 42. Al que te pida, dale. Y no dice al que tenga un niño cargado. Oiga, este es el esquema. Esta es la exposición ordenada de los puntos del evangelio. El hecho de decirle, mire, mijito, ¿sabe qué? El arrepentimiento es el cambio de rumbo en todo lo que le lleve la contraria a la Biblia. ¿Y sabe qué? Yo me doy cuenta, hermano, me doy cuenta, y yo no sé si usted se está dando cuenta, pero estamos llenos de resabios, llenos de cosas que le desagradan a Dios. Tendríamos que estarnos arrepintiendo todos los días de muchas cosas, todos los días, todos. Pero nosotros pensamos que como ya nos arrepentimos del adulterio, ya saludamos al que se nos pegue la regalada gana, lo saludamos. Y si no queremos a este, no, yo selecciono a quién saludo. Pero el Señor dice, no, usted no puede seleccionar a quién saludar. Usted tiene que saludar a todos. ¿Pero por qué? Si ese impío, si ese no, los tiene que saludar a todos. Porque si no, estarías igual que un gentil. Y si tienes, tienes que darle a todos. Al que te parece feo, al que te parece mentiroso, al que viene con un niño alquilado para ganar, dale a todos. ¿Qué se nos quita a nosotros una moneda y con eso le estamos obedeciendo al Señor? ¿Y qué se le quita? ¿Qué le duele a usted de la mandíbula para cuando dé la moneda decirle a esa persona, mire, Jesucristo le puede dar un futuro diferente? Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Busque una iglesia cristiana. Sí, gracias. Dios le bendiga, le dicen a uno. Ahora tiene una jerga cristiana impresionante. Dios me le bendiga. Dios mío. No, a todos ellos hay que darle. Pero entonces tenemos paciencia hasta un momento. Pero de un momento a otro explotamos y decimos, no, olvídese, que yo tampoco soy bobo. Yo soy manso, pero no menso. Y entonces por eso me tuve que enojar y por eso me tuve que parar firme.
Y por eso, ahí está. Le estoy entonces mostrando qué es lo que dice la Biblia en cuanto al arrepentimiento, al cambio de pensamiento, al cambio de rumbo. Voy a decirle algo más, porque es que, mire, si usted creyó que ya estaba bien arrepentido, se equivocó. Nos equivocamos, hermano. Sí. A mí me da tanto dolor escuchar personas que dicen, yo no tengo nada de qué arrepentirme. Que porque se arrepintieron bien. Que porque fueron muy sinceros el día que recibieron a Cristo y entonces ya con eso está. Hermano, escúcheme. La Biblia dice que el ser humano tiene que estarse arrepintiendo constantemente de muchas cosas que aunque a los ojos del ser humano, de ese cristiano o de esa cristiana, le parezcan muy pequeñas, para Dios es muy importante. Por eso la Biblia dice, hermano, aquí mismo en el capítulo 5 de Mateo, que el que quebranta un mandamiento de estos muy pequeños y así le enseña a los demás, óigame, el que se llena de ira delante de los demás y se justifica de esa ira, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Tan pequeño que no podrá entrar. Tan pequeño que no le darán entrada al reino de los cielos. ¿Quieres leerlo? Cualquiera de esos mandamientos muy pequeños. Mire lo que dice entonces el versículo número 19, 5:19 de Mateo, 5:19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Te das cuenta que para el Señor es muy importante que nosotros no menospreciemos ninguno de estos mandamientos? Escúchame, cuando el Señor dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, mas yo os digo, Él le está diciendo, ese es el mandamiento grande. Pero yo te digo el mandamiento pequeño, que es tan importante como el mandamiento grande. Pero yo os digo, ama a tu enemigo. Bendice al que te maldice. Ora por el que te persigue y te ultraja. Ora, porque, escuche esto, cuando el cristiano permanece en una actitud de arrepentimiento constante, óigalo por favor. Cuando el cristiano está dispuesto a aprender todos los días y en la medida que aprende, ir cambiando de rumbo, ir cambiando de pensamientos, ir cambiando de mentalidad, esa es la persona que aceptó el proceso de perfeccionamiento. Y la Biblia dice, lo hemos estudiado. En el estudio del perfeccionamiento lo estudiamos. Que el Señor dice en el Salmo, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Es eso. Entonces, la persona que determina a leer la palabra y a obedecerla, el que determina que ya no habrá ningún mandamiento muy pequeño en la Biblia, sino que todos serán muy importantes. No resistas al que es malo, déjelo que haga lo que quiera, déjelo. Hermano, eso es tan impresionante. Mire, yo veo como Dios mismo, Dios, le da la oportunidad a la persona que haga lo que tiene en su corazón, que saque de su corazón todo lo que tiene. Oiga, que se manifieste. ¿Y sabe qué? Dios mismo le quita el estorbo. Dios mismo hace que la gente se aparte de él y le da la oportunidad y el tiempo de hacer todo lo que tiene en su mente. Y entonces uno ve personas que toman decisiones y que empiezan a hacer el mal. Y uno dice, pero ¿por qué Dios permite eso? Dios le está permitiendo a ese hombre, a esa mujer, que se exprese en todo lo que tenía guardado en su corazón. Que parecía muy virtuoso, que parecía muy piadoso, pero que cuando tuvo la oportunidad, entonces hizo lo malo. Entonces murmuró, entonces habló mal, entonces robó, entonces mintió, entonces destruyó. Y podríamos decir que sigue siendo piadoso esa persona. Si teniendo tantos puntos para cambiar de dirección, para cambiar de pensamiento, para arrepentirse, no lo ha hecho ni lo quiere hacer. Y dice, no, es que el puño que le pegué a ese se lo merecía, olvídese que yo no soy tan bobo. Y entonces
tomé de allá, era que él me debía. Y por eso lo robaste. No, eso no es robo, es que él me debía. ¿Y dónde tienes la prueba de que te debía? No, Dios sabe. Pues Dios sabe también que él te dijo aquí que no podías hacer eso. Dios sabe que él puso aquí que nos tenemos que arrepentir de día en día. Hermano, pregúntese, hermana, pregúntese. ¿Qué es lo último que le dijo su hijo, su hija? ¿Qué es lo último que le reprochó uno de su familia? Ah, es que usted ahora es de un genio terrible. Ah, es que ese mal genio suyo. No, ¿quién se la aguanta? ¿Qué va? El diablo se me levantó. Dios te está hablando. Deja tu mal genio. Deja tu irritabilidad. Arrepiéntete de eso. No sigas justificándote que es que yo me enojo porque es que me sacan la piedra. Es que, mire, uno está tranquilo y viene ese muchacho y viene mi marido y viene mi mujer. Cambia de pensamiento. No puedes decir que eres un cristiano en proceso de perfeccionamiento si te amañas con las cosas que Dios te dice que no debes hacer. Ahora dejad vosotros todas estas cosas: ira, pleito, contienda, malicia, malas palabras de vuestra boca. Eso lo dice el Señor. Y nosotros, por falta, a ver, voy a tratar de decirlo, a ver si me sale bien. Por falta de una actitud constante hacia el arrepentimiento, sí, el cristiano debe de permanecer en una actitud permanente de arrepentimiento. Una firme determinación a cambiar, a cambiar, a cambiar, a cambiar cosas. A cambiar aquí, a cambiar allá. Me han dicho varias veces que me dirijo muy mal. Me han dicho varias veces que miro mal. Me han dicho varias veces que tengo unos gestos feos. Voy a cambiar. Voy a pedirle al Señor que me dé la capacidad de hacer lo correcto. Y voy a empezar a sonreír. Y voy a empezar con amabilidad a dirigirme a los demás. Ah, pero es que yo creo que ellos no se lo merecen porque son impíos. No, el Señor me dice que salude a todos y que lo haga con amabilidad. Escuche, claro, que lo salude a todos. Y si el Señor lo dice, yo lo voy a hacer. Pero, ¿sabe cuál es la falta? La falta de disposición al arrepentimiento continuo. ¿Sabe cuál es? Esas personas que dicen, no, olvídese. Pero la Biblia dice, no, con ese tipo no. ¿Usted cree que yo soy tan bobo para darle a ese engañador? Yo sé, yo tengo discernimiento, yo sé que ese es un engañador, yo no le voy a dar. Qué pena. Qué pena, pero no es así. Porque si la Biblia dice, mire, le voy a leer unos puntos tan sencillos. Versículo 38 de Mateo 5, dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, desquítese. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Oiga, ¿eso es para locos o qué? ¿Qué clase de evangelio es este? El día que yo empecé a entender eso, yo dije, Señor, ¿y qué es esto? Porque lo que yo veo es diferente. Porque lo que yo veo es lo contrario. La persona entre más importante se creía, más orgullosa era. Bueno, en mi tiempo, hace 21 años, ya casi 22, 21 años y medio. La persona que le llamaban una columna en la iglesia, esa persona que se destacaba porque oraba mucho, no había trapito con qué cogerlo. Él no lo saludaba a uno, hermano. Y uno le iba a dar la mano y el tipo escondía la mano. Y alguien una vez yo le pregunté, ¿y vos por qué no le das la mano? No, hermano, es que ahora tengo una responsabilidad mucho mayor, una responsabilidad más grande. Ahora soy pastor y yo no puedo ir dándole lo que el Señor me da a cualquiera. Y yo soy cualquiera y no supo qué decir. Yo soy un hijo de Dios, como le es usted. No, hermanito, pero estamos en diferente posición. ¡Qué engaño tan grande! Soy en diferente posición. Yo soy un ministro, usted es una oveja. Yo le dije, hermano, y espero que no haya sido para maldición. Yo le dije, hermano, Dios lo va a bajar de esa palma de coco que se subió. Está muy alto, hermano. Está muy alto. Ya no percibe las cosas que están sucediendo acá abajo. Ya no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Está muy alto. Subió demasiado alto. Hermano, es que uno se tiene que dar su lugar. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Uno se tiene que dar su lugar. Y si el lugar es despotismo, y si el lugar es orgullo, y si el lugar de ese cristiano es ya seleccionar a quién saluda, a quién le da la mano y a quién le sonríe, se desvió de la piedad. Escúcheme,
Se desvió de la piedad, porque a mí me dice que el primer punto de la piedad es el arrepentimiento para perdón de los pecados. Y si nosotros, viendo el mandamiento, no cambiamos de dirección, no cambiamos de mentalidad, nosotros no nos estamos arrepintiendo. Escúchelo. Que porque ya no volví a beber licor. Que porque ya no ando por ahí con las orquestas. Porque yo no volví a engañar a mi esposa. Porque yo ya no robo. Porque yo trato de no mentir. Entonces ya soy piadoso. No, qué pena. Le hace falta conocer los mandamientos muy pequeños para que nos paremos frente a la Biblia y podamos saber si estamos arrepintiéndonos todos los días de lo que nos falta. Porque nos falta mucho, hermano. Sí, nos falta mucho. Mucho. Cuando usted empieza a leer todo ese capítulo 5, todo ese capítulo 6, todo ese capítulo 7 de Mateo, empieza a descubrir mandamientos tan pequeños que nosotros los hemos despreciado y en los cuales no nos hemos arrepentido. Nos justificamos, hermano. Nos justificamos. Oiga, ¿qué es esta locura? Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No lo resista, déjelo que haga lo que tenga que hacer. Dele libertad. Claro, hermano. Dele libertad. Déjelo a ver qué va a hacer. Déjelo. Déjelo para que después él no tenga pretexto de decir, Señor, pero yo iba con muy buena intención. Yo lo que quería, te di la libertad de hacerlo y mira todo el daño que hiciste. Ahí está. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ay, qué bueno. Eso es mío. Sí, señor, lléveselo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, dice el 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amarlos es desear y hacerles el bien. Aquellos que se dicen nuestros enemigos, aquellos que no nos hablan, aquellos que hablan mal de nosotros, aquellos que dicen que somos porquería y media, aquellos que dicen que le hemos hecho mal, aquellos que hacen sentir a muchos como víctimas. Oh, qué complot que hicieron contra él, contra ella. Miren, la iglesia, vea, ese hermanito le fue a poner quejas al pastor, mire, y ahora yo soy la mala, y ahora yo soy el malo. Uy, por eso es que cuando veo venir esa hermanita, uy, no. Yo porque soy una buena cristiana no le salto encima, pero que no se me arrime. ¿Qué es eso? Y va, pregúntele, ¿usted es piadosa, hermana? Claro, porque se pensó que ser pío, ser piadoso, era andar con las manos unidas así y, oh, aleluya. Y mirando a ver quién lo está viendo, oh, Padre Santo. Eso no es ser piadoso. Recuerde, ser piadoso es la exposición ordenada de los puntos del evangelio. Y lo que sigue es mejor, porque mañana se lo va a decir. No solamente la exposición ordenada, sino la vivencia. Después de conocer esto, Dios espera que cuando hagamos el diseño de lo que es el evangelio, de lo que es el esquema del evangelio, entonces empecemos a vivir en ese diseño, en ese esquema. Listo, Señor, listo. Y yo quiero decirle una cosa. ¿Sabe que eso que yo estoy haciendo con usted hoy es la función de un profeta? Y yo no estoy diciendo que soy profeta, no lo soy. Pero esto, demostrarle a usted cómo se vive la cultura del reino de los cielos aquí en la tierra, esto es función de un profeta. El Señor me permite darle lo que son las pautas de esto que alguien pensó que no era sino llegar a la iglesia, comprar una Biblia, hacer la oración de fe, seguir yendo los domingos, llegar a servir, llegar a pastor, llegar a pastora, llegar a diácono y ya. Ese es un cristiano, eso es un ministro. Y es piadoso porque lee la Biblia y porque cierra los ojos y hace como las estatuas de las iglesias católicas. Eso no es ser piadoso, hermano. Eso no es ser piadoso. El primer punto, ordenadamente estamos yendo, el primer punto del evangelio es el arrepentimiento para perdón de los pecados. Si nosotros saludamos al que nosotros pensamos que merece que lo saludemos, no estamos arrepentidos. Y le podría decir muchas cosas. Si nos seguimos metiendo en deudas cuando el Señor dice no debas a nadie nada,
Nos falta cambiar de dirección, nos falta cambiar de pensamiento, nos falta cambiar. Y quiero que lleguemos hasta este punto, póngale cuidado. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El 45 es muy contundente, hermano. El 45, para el que lo entienda, es impresionante. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Si nosotros no conocemos los mandamientos de justicia, si nosotros no obedecemos estos pequeños mandamientos, si nosotros no cambiamos de mentalidad, si no nos arrepentimos de la forma en que crecimos, en que fuimos criados y seguimos viviendo, no somos hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Léalo. Ahora que terminemos este tiempo hermoso, usted póngase a leer y verá que está diciendo que el que resiste al que es malo no es hijo de Dios. Que el que se pone en pleitos con otro no es hijo de Dios. Eso está diciendo. Que el que contesta con ofensa al que lo ofendió no es hijo de Dios. El que aborrece y murmura de otro no es hijo de Dios. El que en vez de ir y decirle su pecado a otro, decírselo en la cara y decirle corríjase, se va a publicarlo por allá. Ese no es hijo de Dios. No, espérese. No me crea. Por favor, hágase un bien, no me crea. Estúdielo. Ahora se pone a leer. Si tiene la concordancia allí, empiece a buscar. Empiece a darse cuenta qué dice. Mire el significado de cada palabra. Y se dará cuenta que el que no bendice, sino que maldice, porque lo maldijeron, así no es Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Y lo que sigue es poderoso, que hace salir su sol sobre buenos y malos y que envía su lluvia sobre justos e injustos. Ese es el esquema del Evangelio y es el primer punto en el orden del esquema, de la exposición del Evangelio. El arrepentimiento para perdón de los pecados. Sin esto no estamos viviendo el Evangelio. Sin esto no nos engañemos, no estamos viviendo el Evangelio. Lo invito para que oremos. ¿Qué tal si oramos? Padre, yo quiero darte gracias, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hoy alabamos tu nombre. Te exaltamos con todo nuestro corazón, Señor, y te damos gracias. Gracias por el entendimiento que nos das hoy y que nos das siempre, Señor. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu Espíritu Santo que hoy mora en nosotros y nos lleva a toda verdad, por tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad, por tu Espíritu Santo que aunque nosotros no sabemos cómo pedir, Él, delante de ti, Padre Celestial, intercede con gemidos indecibles, haciéndote saber nuestra verdadera necesidad. Gracias, Señor. Te pido que bendigas a todos los hermanos, Señor, del Centro Misionero Bethesda La Floresta, de todos aquellos, Señor, que están conectados a las redes sociales, aquí en Colombia, Señor, aquí en este territorio, Padre, en el Valle del Cauca, en los llanos orientales, Señor, en el mundo entero. Bendícelos a todos, Señor. Llénalos de tu presencia, Padre. Llénalos de tu sabiduría, bendito Dios. Y ayúdanos, Señor. Danos la capacidad para estar arrepintiéndonos permanentemente, Señor, en una actitud continua de arrepentimiento, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Señor, hoy oro por esas familias necesitadas, hoy oro por esos hombres y mujeres enfermos. Sánalos, por favor, llénalos de tu presencia, Rey de Gloria. Trae bienestar, Señor, al que no lo tiene, Padre. Trae libertad a aquel que está oprimido, Señor, Padre, y que aquel, Señor, que está sufriendo, aquella que está sufriendo de insomnio, sea apartado ese demonio de su vida y ahora venga, Señor, ese de reposo, ese descanso, esa libertad, Señor, Padre, para conciliar el sueño. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, bendito Dios, yo puedo declarar familias bendecidas, sanas, prosperadas. Yo puedo declarar, Señor, Padre, esos demonios de ruina huyendo de las familias ahora en el nombre de Jesucristo. Esos espíritus de incredulidad que producen temor huyendo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sí, Padre bendito, te damos honor y gloria, exaltación, alabanza y adoración, Padre, Hijo, Espíritu Santo, al único que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, bendito Señor. Gracias, poderoso Dios. Amén y amén.